Voy a acompañar el texto que les subo para el tema de hoy con un PowerPoint para poder fijar los conceptos principales y dar algunos otros detalles que a lo mejor en el texto se les pasan inadvertidos o no los mencionamos tan especialmente. Estamos en el tema la convivencia social y el segundo subtema que vamos a ver es el eje persona, proceso, problema. ¿Qué será esto? Es un enfoque para analizar los conflictos. Hay muchas maneras, muchos abordajes, muchos enfoques para poder abordar los conflictos interpersonales o intergrupales o intragrupales, que son los que nos interesan en sociología. Uno de ellos es el que propone el sociólogo Jean-Paul Lederach. Dice que en todo conflicto debemos ser capaces de distinguir tres ejes que atraviesan toda situación conflictiva: las personas involucradas, protagonistas, y los que están alrededor; el proceso conflictivo, que tiene etapas más o menos fáciles de distinguir; y el problema mismo por el cual se produce el conflicto, el qué por el cual las partes confrontan. Vamos a comenzar con el primer eje, el más simple, el más sencillo y el más cortito. En todo conflicto participan personas. Las personas participan con todas sus dimensiones en un conflicto. Cuando tenemos un conflicto jurídico, de lo único que nos vamos a ocupar es de los hechos encuadrables en conductas jurídicas y comprobables con evidencias objetivas. Pero eso es solo una partecita de un verdadero conflicto entre dos partes, sean dos personas, dos grupos, un grupo subdividido. Las personas que participan de un conflicto, que están involucradas en un conflicto, participan en él como totalidades. ¿Por qué es importante esto? Porque los conflictos involucran nuestra dimensión afectiva, nuestra emocionalidad, y esta es una de las partes más importantes. Pareciera que siempre actuamos, nuestra voluntad actúa guiada por la razón, pero bien sabemos que no es así. La emocionalidad puede teñir la razón, y en los momentos en que la emocionalidad es muy alta, sobre todo emociones negativas muy fuertes como un gran temor o una gran ira, esto nubla la razón como para que pueda tomar la decisión más adecuada para afrontar un conflicto. Entonces, las personas nos involucramos en los conflictos con todas nuestras dimensiones, y esto hay que tenerlo muy consciente a la hora de abordar un conflicto, a la hora de analizarlo y a la hora de proceder si somos nosotros los que estamos participando internamente de un conflicto. El segundo eje es proceso. Todo conflicto es un proceso interaccional. Nos vamos a ocupar de los conflictos que son de interés para la sociología. Estos son desde más cantidad de personas hasta las menos involucradas. Paulatinamente serían los conflictos sociales complejos, que son grandes movimientos sociales, por ejemplo, las grandes protestas, las revoluciones, donde gran número de personas dentro de una sociedad entra en conflicto contra lo establecido por la sociedad. En número más reducido tenemos los conflictos grupales. Los grupos humanos, grandes, medianos, pequeños, pueden tener conflictos entre sí, o en un grupo puede subdividirse, enfrentar dos facciones o más dentro de un grupo. En los grupos pequeños, como una familia, un grupo de amigos o de vecinos, también puede subdividirse en dos o más grupos. Y bajando llegamos a los conflictos interpersonales, que es entre dos personas
que seguramente de algún modo influye o repercute en el grupo al que estas dos personas pertenecen, o si las dos personas no pertenecen al mismo grupo, el hecho de que una persona esté en conflicto con otra de alguna manera influye en su grupo íntimo, en su familia, entre sus amistades, etc. No vamos a tomar los conflictos intrapersonales que son de uno con uno mismo. Esto es para otra rama de las ciencias humanas, que sería la psicología, por ejemplo. ¿Qué es un conflicto intrapersonal? Bueno, ustedes podrían tener el día de mañana un conflicto con ustedes mismos porque no deciden qué carrera universitaria seguir, porque les gusta y les entusiasma al mismo nivel dos o más carreras, por ejemplo. Decimos que todo conflicto es un proceso porque la parte del conflicto que uno ve, y dice acá hay un conflicto, cuando es evidente, cuando es público, cuando todos nos enteramos, es la disputa, el momento en que dos personas se gritan, se pegan, se hacen desplantes, se cortan el teléfono, se clavan el visto, etc. Pero esto no es la primera acción. Cuando ya un conflicto toma fase pública, ya hay una exteriorización en una conducta concreta, es porque antes han habido algunas otras acciones, reacciones y retroacciones en este rulo comunicacional que existe siempre entre los seres humanos. Siempre vamos a ver que la comunicación no es una línea recta que va del hablante al oyente y después vuelve del oyente que se convierte en hablante a la primera persona. No es así. La comunicación es constante porque comunicamos con nuestros actos, con nuestras omisiones, con nuestros silencios, con nuestras actitudes. Y el otro interpreta esos actos, esas actitudes, esos silencios o esas palabras o esas miradas, lo traduce y actúa en consecuencia. Si lo interpreta bien, como la persona quiso expresar, habrá mejor entendimiento, y si se confunde en el significado que le da a estos actos, posiblemente se gestione un conflicto de interpretación entre los mensajes que corren entre las personas. Pero reparemos en esta gráfica, ¿no? De acción, reacción, retroacción, este rulo comunicacional donde A hace o dice algo, B lo recibe, lo interpreta y reacciona a eso con un decir, un hacer, un callar, y vuelve nuevamente ese mensaje a A, que vuelve a retroaccionar sobre lo recibido de parte de B. Este rulo de ida y vuelta es permanente, es la comunicación, y es ahí donde las personas contribuyen a que se teja un conflicto. Esto lo hace inevitable. ¿A qué? A que existan conflictos entre las personas. Es muy difícil que nuestros actos, nuestras miradas, nuestros silencios, nuestras palabras sean interpretadas exactamente de la mejor manera posible, que no generen conflicto. La interpretación está en manos de quien recibe el mensaje. Yo puedo tratar de ser lo más clara posible, pero el otro interpreta desde él, desde sus expectativas, desde su mapa mental, desde sus intereses, desde sus temores incluso. Y nunca la comunicación es perfecta. A esto agreguémosle que a veces queremos dar una lección, es inevitable que mostremos una desconfianza, que mostremos un temor,
que mostremos alguna ambición de obtener algo que el otro tiene, ahí claramente se complican más las cosas. Entonces decimos que las partes que intervienen en el conflicto contribuyen a él y vamos a utilizar la palabra contribución para sacar del mapa la palabra culpa. ¿Por qué? Porque la gente no tiene culpas, no comete errores, claramente no, sino porque para poder conocer gestión alternativa de conflictos, gestión colaborativa de conflictos, tenemos que dejar el tema de quién tiene la razón y quién tiene la culpa de lado. Ciertamente hay veces que tenemos más razón, mejores razones, peores razones, hay veces que claramente la razón la tiene uno y el otro no, hay veces que claramente hay maldad en uno y en el otro inocencia. Pero no nos vamos a ocupar nosotros ahora de juzgar con esos parámetros. Para eso está la justicia, todo el aparato jurídico, donde hay una ley, donde hay un juez, donde hay un árbitro que juzgará de acuerdo con las evidencias objetivas quién dice la verdad, quién miente, quién puede demostrar, quién tiene razón, quién tiene culpa. Nosotros vamos a dejar de lado eso y nos vamos a enfocar en que todo conflicto se teje gracias a la contribución de las partes que se ven involucradas en él. Hay veces que mi contribución es justamente no hacer nada. Y no hacer nada es no poner un freno, y no hacer nada es no manifestar que me molesta lo que estás haciendo, y no hacer nada es darte a entender que estoy de acuerdo cuando no lo estoy. Entonces, aún con las mejores intenciones, a veces contribuimos. Siempre que hay un conflicto tenemos que ver qué es el resultado, el cómo llegamos a esto. La explicación de cómo llegamos a esto, si vamos mirando hacia atrás, hubo una serie de cruces de actitudes, de palabras, de miradas, de omisiones, de gestos, de silencios que fueron tejiendo el proceso conflictivo, que en algún momento escaló, estalló, se notó y después, de alguna manera, para bien o para mal, con ganadores o perdedores, termina resolviéndose porque ningún conflicto dura toda la vida. Que no se resuelva bien no significa algo contrario a lo que estoy diciendo. A veces se resuelve de la peor manera, pero digamos, nunca hay un momento de estallido permanente. Es lo que vamos a ver ahora.